La invitación llegó en un sobre de papel crema, grueso y elegante, con el sello en relieve de los apellidos de mi hijo y su prometida, Elena. Una boda, por supuesto, debía ser el culmen de la alegría, un día para celebrar la unión de dos almas y el crecimiento de una familia. Yo, como madre del novio, me visualizaba en el epicentro de esa felicidad, compartiendo cada lágrima y cada risa. Sin embargo, desde el primer momento en que Elena entró en nuestras vidas, una sutil corriente de incomodidad se instaló, como una nota discordante en una melodía que prometía ser perfecta. Ella era, para decirlo de alguna manera, una mujer de apariencias, meticulosa en cada detalle, obsesionada con la imagen y el protocolo. Sus ojos, aunque hermosos, siempre parecían evaluar, calcular, y a menudo sus sonrisas no alcanzaban a disipar una cierta frialdad. Los preparativos fueron un torbellino de decisiones tomadas con una precisión casi militar, donde mi opinión, aunque solicitada por cortesía, rara vez tenía peso real. Sentía que mi papel se reducía al de una espectadora, una figura decorativa en un evento que era de mi hijo, pero que parecía estar siendo diseñado para el lucimiento exclusivo de su prometida y la validación de su estatus social. La lista de invitados, la elección del menú, la disposición de las flores, todo pasaba por el filtro de Elena. Un filtro que, a veces, parecía excluir tácitamente a lo que no encajaba en su visión de perfección. No quería ser una madre entrometida, así que guardé silencio, consolándome con la idea de que, al final, lo que importaba era la felicidad de mi hijo. Pero una inquietud crecía en mi interior, un presentimiento silencioso de que algo no iba del todo bien. A medida que el gran día se acercaba, la anticipación se mezclaba con una punzada de ansiedad, un augurio de que la meticulosa fachada de la boda de protocolo podría ocultar algo más. El día de la boda amaneció con un sol radiante, casi desafiando la tensión que se había ido acumulando en mi pecho. La iglesia era una maravilla, adornada con gusto exquisito, y la ceremonia, impecable. Al salir, nos dirigimos a la finca elegida para el banquete, un lugar majestuoso, digno de las aspiraciones de Elena. Los jardines inmaculados, la fuente burbujeante, la música clásica que flotaba en el aire, todo respiraba una elegancia ostentosa que me recordaba la personalidad de la novia. Intenté sumergirme en la alegría general, pero cada risa y cada brindis se sentían un poco huecos. Mi hijo, radiante en su traje, me dedicó un abrazo fugaz al llegar, sus ojos brillando con una felicidad que me conmovía, pero también con una distracción que me hacía sentir aún más lejos. Parecía atrapado en la vorágine, un poco ausente, como si el brillo del evento lo absorbiera por completo. Elena, con su vestido impoluto y su sonrisa enmarcada, era el centro de todas las miradas, dirigiendo con gestos sutiles al personal y a los invitados, una verdadera maestra de ceremonias de su propio cuento de hadas. Saludaba con una gracia estudiada, su voz suave pero autoritaria, resonando ocasionalmente por encima del murmullo. Me acerqué para felicitarla, y ella me dedicó una sonrisa breve y educada, antes de desviar su atención hacia un fotógrafo, dándome la sensación de ser una pieza más en su meticuloso ajedrez. No había calidez. No había la emoción que uno esperaría en un día tan importante. Solo cortesía, una especie de distancia glacial. Mientras los invitados se dispersaban en la imponente sala del banquete, buscando sus asignaciones de mesa, una sensación de insignificancia empezó a apoderarse de mí. Era el momento de encontrar mi lugar en ese gran engranaje social, y una parte de mí ya se temía lo peor. La entrada al salón de banquetes fue grandiosa, con techos altos y arañas de cristal que derramaban una luz dorada sobre las mesas impecablemente puestas. A un lado, un gran panel con el plano de mesas esperaba a los invitados. Allí, en un intrincado mapa de nombres y números, cada uno debía encontrar su destino para la noche. Me acerqué con el resto, sintiendo una mezcla de emoción y una punzada de aprensión que no podía sacudirme. Mis ojos escanearon rápidamente el panel, buscando mi nombre. Primero, busqué la mesa principal, la de los novios, donde imaginaba que estaría sentada. Como madre que soy, no estaba. Luego,
Busqué la mesa de la familia más cercana. Tampoco. Mi corazón empezó a latir con un ritmo irregular, un tamborileo sordo que resonaba en mis oídos. El sudor frío comenzó a perlaba mi frente mientras continuaba mi búsqueda, cada segundo extendiendo la creciente incertidumbre. La alegría y la expectación de los demás invitados contrastaban dolorosamente con mi creciente pánico. Mi mirada se movió con insistencia por el panel, recorriendo los nombres de los amigos, de los conocidos, de los parientes lejanos, hasta que, finalmente, mis ojos se posaron en mi nombre. Allí estaba, junto al de un pariente lejano que apenas conocía, y un número, Mesa 27. Repetí el número en mi cabeza, una y otra vez, intentando procesarlo. La Mesa 27. El plano del salón se abría como un abanico, y la Mesa 27 se encontraba en el extremo más alejado del escenario principal, casi escondida detrás de una gran columna y una planta ornamental. La confirmación, al fin, de mi sospecha más dolorosa. La Mesa 27. El número se grabó en mi mente como una cicatriz. No era solo la última mesa por su ubicación física, era la última en jerarquía, la más apartada, la de los olvidados o los menos importantes. Un rincón silencioso, casi invisible, donde el estruendo de la celebración principal apenas llegaba como un eco distante. Al acercarme, el corazón me dio un vuelco. Mi compañía incluía a una tía abuela lejana de mi difunto esposo, a un primo segundo de mi hijo que vivía en el extranjero y al que apenas habíamos visto en años, y a una pareja de amigos de la infancia de Elena que claramente no habían sido sus primeros invitados. Éramos el anexo, la coda silenciosa a la sinfonía central. La silla me pareció hundirse bajo mi peso, y el brillo de los cubiertos se empañó con la humedad de mis ojos. Mi mente corría a 1000 por hora, intentando racionalizarlo. ¿Fue un error? ¿Una confusión de última hora? Pero la perfección protocolaria de Elena no permitía errores. Era una declaración, una intencionalidad sutil pero brutal. La madre del novio, relegada a la periferia, como un objeto que se prefiere no mostrar en primera plana. Sentí una punzada tan aguda que me costó respirar. ¿Cómo era posible? Había dedicado mi vida a mi hijo, a su bienestar, a su felicidad, y este era mi premio, mi reconocimiento en el día más importante de su vida. Un nudo se formó en mi garganta, un sentimiento de humillación tan profundo que dolía físicamente. Una de las señoras de mi mesa, doña Carmen, la tía abuela de mi esposo, con un leve suspiro, me ofreció una sonrisa incómoda. «Vaya lugar, ¿verdad, querida?», murmuró, con una empatía que solo lograba acentuar mi vergüenza. La distancia no solo era física, sino emocional, y ya no era solo una sospecha. Era una cruda realidad que comenzaba a envenenar la noche. Desde mi posición en la Mesa 27, la mesa principal se alzaba como un altar, resplandeciente bajo los focos y adornada con las flores más exuberantes. Allí, en el centro de todas las miradas, Elena irradiaba una felicidad casi irreal, su rostro un cuadro de satisfacción. A su lado, mi hijo sonreía, aunque notaba en sus gestos una cierta tensión, una rigidez que no le era habitual. Los padres de Elena estaban sentados a su derecha e izquierda, sus rostros hinchados de orgullo, brindando y riendo con una desenvoltura que contrastaba con la quietud forzada de mi propio rincón. Veía cómo sus copas se alzaban una y otra vez, los flashes de las cámaras de los fotógrafos capturando cada momento de su triunfo. Eran la realeza de la noche, y yo, una súbdita desterrada. Mis ojos, a pesar de mi intento por disimular, regresaban una y otra vez a mi hijo. En algunas ocasiones, sentía su mirada fugaz cruzarse con la mía, una milésima de segundo de conexión, de entendimiento, antes de que sus ojos regresaran a la órbita de su esposa. Esa breve conexión me dolía más que el desaire, porque revelaba su propia impotencia, su incapacidad o falta de voluntad para intervenir en esa orquestada exclusión. La figura de Elena, con su velo y su sonrisa impoluta, parecía más grande, más dominante desde esta distancia. Ella había logrado su objetivo. No solo había contraído matrimonio con mi hijo, sino que había rediseñado el mapa familiar
para colocarme exactamente donde ella consideraba que debía estar. La amargura se mezclaba con una tristeza profunda. El brillo de la celebración en la mesa principal era tan intenso que quemaba, mientras mi propia vela parecía parpadear débilmente, amenazando con extinguirse. No era la primera vez que sentía las sutiles manipulaciones de Elena. Desde que apareció en la vida de mi hijo, su enfoque siempre había estado en la imagen, en lo que debía ser o aparentar. Recuerdo nuestra primera comida familiar. Sus cumplidos eran siempre sobre la decoración de la casa o sobre la marca de mi vestido, nunca sobre el sabor de mi comida o la alegría de la reunión. Sus conversaciones giraban en torno a círculos sociales de alto nivel, a los contactos que podíamos hacer en ciertos eventos, a las vacaciones en destinos exóticos que había planeado con mi hijo. No era maliciosa de forma evidente. Su frialdad era más bien una ausencia, una incapacidad de conectar a un nivel humano profundo. Mis intentos de construir un vínculo genuino, de compartir recetas, de hablar de la vida de mi hijo cuando era pequeño, eran recibidos con una sonrisa educada y una rápida desviación del tema. Ella era una mujer de convicciones firmes y a menudo inflexibles, especialmente cuando se trataba de cómo se presentaba al mundo y a su nueva familia. La familia en su mente parecía ser una extensión de su propia marca personal. Los valores de humildad, cariño sincero y conexiones auténticas que yo había inculcado en mi hogar parecían ser conceptos ajenos, o peor aún, irrelevantes para ella. Con el tiempo, mi hijo empezó a adoptar algunas de sus maneras, a hablar más de proyectos y networking, y menos de paseos por el parque o cenas sencillas en casa. La distancia entre nosotros, madre e hijo, se había ido ensanchando imperceptiblemente, un abismo pavimentado con las expectativas y prioridades de Elena. Esta boda, ahora lo veía con dolorosa claridad, no era el inicio de un nuevo capítulo, sino la culminación de un proceso que ya estaba en marcha, una grandiosa puesta en escena para reafirmar su visión del mundo y su lugar en él. Mi hijo, Álvaro, siempre había sido un espíritu bondadoso, un joven con un corazón noble y una inocencia que, a veces, lo hacía vulnerable. Desde pequeño, había sido el mediador en cualquier conflicto, el que buscaba la armonía por encima de todo. Esa misma cualidad, que tanto apreciaba en él, se había convertido ahora en su debilidad. Veía cómo Elena, con su persuasión sutil y su insistencia en el protocolo, había ido moldeando sus decisiones, sus prioridades. Él la amaba. No lo dudaba. Allí estaba, sentada. La última mesa, casi escondida detrás de un pilar decorado con un exceso de flores blancas que parecían, irónicamente, querer ocultar mi presencia aún más. El murmullo de las conversaciones a mi alrededor era una cacofonía indistinta, risas forzadas y anécdotas ajenas que rebotaban en las paredes del suntuoso salón. Miraba a mi alrededor. Había un par de tías lejanas que no veía desde hacía lustros. Un compañero de trabajo de mi difunto esposo y una pareja joven de la que nunca había oído hablar. Éramos una especie de galería de los rechazados, una colección de rostros educados, pero visiblemente incómodos, conscientes de nuestra posición periférica. Mis ojos buscaron la mesa principal, donde mi hijo, el novio, debería estar. Desde aquí, a duras penas distinguía las siluetas entre el vaivén de los camareros. El nudo en el estómago se hacía más grande, más apretado. No era solo el desaire, era la punzada de la invisibilidad, la certeza de que, para alguien, mi lugar en este día tan importante era aquí, en el rincón más oscuro, un detalle irrelevante en el gran tapiz de su boda. Y aún no sabía si mi propio hijo era partícipe de esta cruel ironía o simplemente un espectador ciego, lo cual, en cierto modo, dolía aún más. La música de fondo, una melodía clásica que debería haber sido reconfortante, sonaba ahora como una burla distante. Mi mirada permanecía fija en la entrada, aguardando su aparición. La música cambió a algo más majestuoso, anunciando el momento. Y allí estaba ella, mi nuera, flanqueada por su padre, descendiendo por la gran escalera alfombrada que dominaba el centro del salón. El vestido era una obra de arte, encaje y seda, que la envolvía en una perfección etérea.
cada movimiento calculado para la gracia y el impacto. Su sonrisa, amplia y radiante, no alcanzaba sus ojos. Siempre había notado esa pequeña desconexión en ella, una cierta frialdad bajo el barniz de la cortesía. Ahora, viéndola reinar sobre el evento, esa observación adquiría un nuevo matiz. Saludo tras saludo, beso tras beso, se movía con una desenvoltura que rayaba en la teatralidad, aceptando las felicitaciones con una gracia que parecía ensayada. Mi hijo la esperaba al pie de la escalera, sus ojos llenos de una admiración casi ciega. La besó con una ternura que me conmovió, a pesar de todo. Pero incluso en ese momento de éxtasis, en ningún momento su mirada se desvió hacia la parte trasera del salón, hacia la madre que lo había criado. Era como si el magnetismo de su nueva esposa lo absorbiera por completo, haciéndole olvidar todo lo demás, o quizás haciendo que decidiera olvidar. La imagen de ambos, tan perfectamente orquestada, se grabó en mi memoria como el símbolo de algo que iba más allá de una simple preferencia, algo que parecía una declaración silenciosa pero estruendosa. En mi mesa, el silencio que se había cernido con la entrada de la novia fue roto por un toser discreto. Giré la cabeza y mis ojos se encontraron con los de Elena, una prima segunda de mi difunto esposo, una mujer de unos 70 años, con una mirada aguda y sabia. Su rostro, surcado por arrugas de tiempo y experiencia, expresaba una mezcla de sorpresa y sutil compasión. No dijo nada, pero sus ojos lo decían todo. Esa mirada, ese reconocimiento tácito de la injusticia, fue como una bofetada fría y un abrazo cálido al mismo tiempo. No estaba sola en mi percepción. Alguien más lo había notado. Alguien más entendía. La pequeña burbuja de mi propia vergüenza, de mi propia incredulidad, se rompió ligeramente, permitiendo que un atisbo de validación entrara. Elena me ofreció una sonrisa tenue, casi imperceptible, y luego desvió la vista, con la misma discreción con la que había compartido ese momento. Era una mujer que valoraba la dignidad por encima del escándalo, y su gesto me recordó que, aunque se me intentara ocultar, mi valía no dependía del asiento asignado. Este pequeño intercambio silencioso cimentó mi resolución de mantener la compostura, de no darles la satisfacción de verme derrumbada. Si querían que fuera invisible, sería una sombra con una dignidad inquebrantable. Este no era el final, sino solo el comienzo de una noche que prometía más revelaciones silenciosas. La ceremonia nupcial transcurrió en un flujo de votos emocionados y miradas tiernas, un espectáculo que observé a través de la densa niebla de mi propia incredulidad. Mi hijo, mi querido Mateo, pronunciaba sus votos con una sinceridad que no dudaba, una entrega que era tan pura como las de cualquier enamorado. Y sin embargo, la imagen de él, tan absorto en su nueva vida, me perforaba el alma. Esperaba, quizás con una esperanza ingenua, que en algún momento sus ojos buscaran los míos, que un destello de reconocimiento o una disculpa silenciosa se filtrara entre las promesas. Pero no ocurrió. Su felicidad era total, exclusiva, dirigida enteramente hacia la mujer a su lado. No había espacio para las sombras del pasado, ni para la madre que lo había traído al mundo. O eso parecía. ¿Era realmente tan ajeno a lo que sucedía a sus espaldas? ¿O había elegido mirar hacia otro lado, cómplice silencioso de una decisión que me relegaba? Esta pregunta, un veneno lento, comenzó a corroer mi corazón. No era el desaire de ella lo que más dolía, sino la aparente indiferencia de él. La complejidad de sus motivaciones se enredaba en mi mente, un misterio que pesaba más que el oro de los anillos o el brillo del cristal. Necesitaba entender, o al menos asimilar la posibilidad de que mi hijo se hubiera distanciado de una forma que nunca imaginé. El salón de eventos era una fantasía nupcial sacada de una revista de lujo. Arañas de cristal centelleaban sobre cada mesa, proyectando destellos de luz sobre los intrincados centros de mesa de orquídeas blancas y velas flotantes. La vajilla, de porcelana fina con bordes dorados, brillaba bajo la iluminación ambiental, y las copas de cristal tintineaban con cada risa y brindis. El aroma de jazmín y lirios se mezclaba con el de la exquisita comida que comenzaba a ser servida, una sinfonía de fragancias que prometía una experiencia culinaria inigualable. Todo era perfección, opulencia sin medida,
un despliegue de riqueza y buen gusto que habría sido impresionante si no me sintiera tan alienada de él. Cuanto más brillante era el brillo, más profunda se sentía la sombra en la que me habían colocado. Era como ser una espectadora en una obra de teatro maravillosa, pero con el doloroso conocimiento de que se suponía que yo debía ser una de las actrices principales. Esta desproporción entre la magnificencia externa y mi desolación interna era un contraste brutal. La belleza del lugar no lograba opacar la amargura que comenzaba a asentarse en mi alma. Una amargura silenciosa, digna, pero innegablemente presente. Este sentimiento de aislamiento se intensificaba con cada detalle que confirmaba la grandiosidad del evento, un espejo de la distancia emocional que se había creado. El zumbido de las conversaciones en mi mesa era tenue, pero selectivo. Un par de veces, mi oído captó fragmentos que confirmaban mis peores sospechas. Qué pena lo de Isabel, ¿no crees? A su edad, y con todo lo que ha hecho por Mateo, esperaría algo más, susurró una voz. Otra respondió, con un tono algo más mordaz. Bueno, ya sabes cómo es ella. Siempre tan particular. Quizás pensó que era lo mejor para no opacar a la novia. Mi corazón se encogió. El ella era sin duda la novia, y la particular era yo. No era solo la gente de nuestra mesa quienes lo notaban, sino que la situación había provocado comentarios, juicios, incluso justificaciones veladas. Algunos intentaban disimular la crítica a la novia, culpándome implícitamente por mi propia particularidad, como si mi existencia fuera una inconveniencia a ser gestionada. Otros, más compasivos, sentían la injusticia. Estos susurros, como pequeñas agujas, confirmaban que el desaire no era un secreto, sino un hecho conocido y debatido en las sombras de la boda. La tensión se acumulaba no solo dentro de mí, sino en el aire, una capa sutil de incomodidad que se extendía más allá de mi mesa, como un eco silencioso que nadie se atrevía a abordar abiertamente. Me preguntaba cuánto tiempo duraría esta incómoda danza de la negación. Fue entonces cuando lo vi. Una figura alta y distinguida, con una melena plateada bien cuidada y una mirada penetrante, abriéndose paso entre los invitados. Era Enrique, el padrino, amigo de la infancia de mi difunto esposo, y para mí, una especie de hermano mayor. Su presencia siempre había sido sinónimo de estabilidad y sensatez. Había sido él quien había aconsejado a mi esposo en momentos difíciles, y él quien, tras su muerte, se había asegurado de que Mateo y yo tuviéramos un hombro en el que apoyarnos. Su llegada trajo consigo un fugaz destello de esperanza, un ancla en la tormenta de mi aislamiento. Su rostro, serio pero amable, escaneaba el salón, saludando a unos y a otros con la cortesía de un hombre que sabe su lugar y el de los demás. Llevaba el peso de la tradición y el respeto en cada uno de sus movimientos. Él, que conocía la historia de nuestra familia, la dedicación de mi esposo y la mía a Mateo, ¿notaría mi posición? ¿O también él estaría cegado por el brillo de la ocasión, por el protocolo impuesto? Esta pregunta se instaló en mi pecho, una mezcla de anhelo y miedo. Si incluso Enrique pasaba por alto mi situación, entonces mi soledad sería absoluta. La anticipación de su reacción, o la ausencia de ella, se volvió casi insoportable. Una nueva fuente de misterio y expectativa en una noche ya llena de ellos. Enrique, el padrino, tras saludar afectuosamente a los recién casados y ofrecerles sus mejores deseos, no se dirigió inmediatamente a la mesa principal. Su mirada, que siempre había sido observadora, se deslizó por el vasto salón, deteniéndose en cada rostro familiar, como si buscara algo o a alguien. Un ligero fruncimiento en su ceño denotaba una sutil confusión. Mis ojos lo siguieron, conteniendo la respiración. Pasó por varias mesas, intercambiando breves sonrisas, pero su búsqueda parecía insatisfecha. Finalmente, su mirada se posó en la parte trasera del salón, en nuestra mesa. Nuestros ojos se encontraron. A través de la distancia y la multitud, pude ver la sorpresa en su rostro. Un reconocimiento instantáneo, seguido de una expresión que oscilaba entre la consternación y la comprensión. Había notado mi ubicación. La expresión de su rostro me decía más que 1000 palabras. Sabía que él entendía la implicación, el desaire sutil pero brutal.
Este descubrimiento fue un bálsamo para mi alma herida, una confirmación de que no estaba imaginando la afrenta. Saber que una persona con la integridad de Enrique había percibido la situación me dio una fuerza inesperada. La balanza de la verdad comenzaba a inclinarse, y yo solo podía esperar a ver cómo se desarrollaría el drama silencioso que se había iniciado. Enrique no hizo ninguna escena. Su elegancia siempre había residido en su discreción y en su habilidad para comunicar sin estridencias. En lugar de acercarse directamente a nuestra mesa o hacer un comentario que pudiera romper el delicado equilibrio de la ocasión, hizo algo más sutil, pero igualmente potente. Se movió con gracia por el salón, como si se dirigiera a un conocido al otro lado, pero su trayectoria lo llevó cerca de nuestra mesa. Justo al pasar, su mirada se encontró de nuevo con la mía. Fue un instante fugaz, un pestañeo, pero en ese segundo, su expresión transmitió una mezcla de apoyo, complicidad y una promesa silenciosa. Una leve inclinación de cabeza, casi imperceptible, un gesto que solo nosotros dos podríamos haber descifrado. No había palabras, no había drama, solo una conexión tácita que atravesó el ruido y el brillo de la celebración. Fue un recordatorio de que no estaba completamente sola, de que había ojos que veían más allá del protocolo y el brillo superficial. Este gesto, tan pequeño, significó un mundo para mí. Fue un hilo invisible que me conectó con la realidad, con la verdad y con la esperanza de que la autenticidad aún tenía un lugar en esta boda de apariencias. La semilla de la intervención o de la confrontación había sido plantada y la atmósfera se cargó con una expectación latente. El servicio de cena comenzó con la eficiencia de un reloj suizo. Camareros ataviados de gala se movían con sincronía, depositando platos exquisitos frente a cada invitado. El aroma de los entremeses, una delicada combinación de mariscos y hierbas frescas, flotaba en el aire, abriendo el apetito. En mi mesa, los pocos comensales intentaban mantener una conversación ligera, pero la incomodidad era palpable, como una silla vacía en medio de una fiesta. Los cubiertos tintineaban suavemente, las copas se llenaban y vaciaban, pero mi propia capacidad para disfrutar se había esfumado. Miraba la comida en mi plato, tan elaborada, tan cara, y sentía un nudo en la garganta que me impedía saborearla. Cada bocado se sentía como una afrenta más, una muestra de un lujo que no podía penetrar mi corazón. La alegría superficial del salón contrastaba brutalmente con el vacío que sentía. Intenté participar en las charlas, sonreír, asentir, pero cada gesto se sentía hueco, una máscara para la tormenta interna. La comida, que en cualquier otra circunstancia habría sido un deleite, se había convertido en un recordatorio de mi aislamiento, una metáfora de la frialdad con la que se me trataba. Me preguntaba cuándo esta farsa terminaría, o si la noche solo traería más de lo mismo, hasta que la dignidad se agotara por completo. Mis ojos, a pesar de mi esfuerzo por concentrarme en la conversación en mi mesa, seguían desviándose hacia la mesa principal. Desde mi posición era como observar un escenario distante, lleno de actores que interpretaban sus papeles a la perfección. Mi nuera, Laura, se reía con una elegancia impecable, su mano reposando delicadamente sobre el brazo de mi hijo. Hablaba con los invitados de la mesa principal, personas importantes de su círculo social y empresarial, con una confianza y un encanto que rozaban la perfección. Parecía no tener una sola preocupación en el mundo, su rostro irradiando una felicidad calculada. Ni una sola vez, ni por un milisegundo, su mirada vagó hacia la parte trasera del salón, hacia donde yo me encontraba. Era una omisión tan deliberada que dolía. Mi hijo, Mateo, por su parte, parecía sumido en una especie de éxtasis. Su sonrisa era genuina, sus ojos brillaban con amor, pero también con una ceguera que me resultaba incomprensible. No parecía darse cuenta de nada más allá de su burbuja de felicidad nupcial. ¿Era tan profundo su amor que anulaba su conciencia de la realidad, o había sido sutilmente manipulado para desatender lo que ocurría? El misterio de su aparente indiferencia era un tormento. La imagen de ambos, tan felices y ajenos, pintaba un cuadro de desconexión que me hacía dudar del verdadero significado de todo el evento. Con el postre, llegaron los primeros brindis. Un tío de Laura,
con un discurso cargado de anécdotas algo bochornosas de la infancia de la novia, arrancó las primeras carcajadas. Luego, una de las damas de honor, con un tono más sentimental, deseó a la pareja una vida llena de amor y comprensión. Cada discurso era una pieza más en el mosaico de la celebración, una declaración de amor y buenos deseos. Yo escuchaba con una mezcla de apatía y una creciente sensación de alienación. No había mención de la historia familiar de Mateo, de las raíces que lo habían forjado. Todo el énfasis estaba puesto en el ahora y el futuro de la pareja, como si el pasado de mi hijo, su origen, no tuviera relevancia alguna en este nuevo capítulo de su vida. Cada palabra que no me incluía, cada historia que pasaba por alto mi papel en la vida de Mateo, era un recordatorio de mi invisibilidad forzada, era un silencio ensordecedor, una omisión calculada. Me preguntaba si alguien más, aparte de Elena y Enrique, notaría esta deliberada amputación del pasado, esta reescritura de la historia familiar en favor de una narrativa más pulcra, más acorde con la imagen que Laura deseaba proyectar. La tensión en mi interior crecía, anticipando el momento en que se atreverían a hablar de algo más profundo. El aire del salón pareció electrizarse con una anticipación silenciosa. Tras los brindis más joviales y previsibles, todos sabían que llegaba el momento del padrino. Enrique, con su presencia serena y su voz de autoridad moral, era una figura respetada por todos, tanto por la familia de Mateo como por los allegados de Laura. Había sido testigo de la vida de mi hijo desde su nacimiento. Había compartido risas y penas con mi esposo. Su discurso no sería una colección de clichés. Me recosté en mi silla, sintiendo el latido de mi corazón acelerarse. Mis manos se apretaron involuntariamente sobre mis rodillas, una mezcla de nerviosismo y una extraña esperanza. ¿Sería él la voz que se atrevería a romper el silencio? ¿A nombrar lo que todos los demás se esforzaban por ignorar? ¿O se plegaría también a la narrativa oficial, la que dictaba que la madre del novio era un mero adorno, si es que era visible? La expectación era inmensa. Observé cómo Laura, la novia, aunque mantenía su sonrisa, se inclinaba ligeramente hacia Mateo, como si buscara su apoyo. Una pequeña señal de que incluso ella era consciente del peso que Enrique llevaba consigo y de la posibilidad de que sus palabras pudieran perforar la burbuja de perfección que había creado. Era el momento de la verdad, y todos lo sentían. Enrique se puso de pie con una calma imperturbable. Su figura alta y erguida proyectaba una sombra imponente en el centro del salón. Tomó el micrófono que un camarero le ofreció, ajustándolo a su altura. Un silencio respetuoso se extendió por la sala, un testimonio de la autoridad natural que emanaba de él. Sus ojos recorrieron la multitud, deteniéndose en algunos rostros, transmitiendo una seriedad que contrastaba con la ligereza de los brindis anteriores. Su mirada, por un instante, se posó en la mía, una conexión fugaz que me confirmó que no me había olvidado, que su silencio anterior no había sido indiferencia. Luego, su vista se dirigió a los novios, una expresión compleja en su rostro, una mezcla de afecto genuino y una severidad contenida. El foco de atención del evento se había desplazado completamente hacia él, una sola figura que sostenía el destino de la atmósfera de la boda en sus manos. La tensión era casi palpable, una cuerda estirada hasta el límite. En ese momento, no era solo un brindis más, era la promesa de algo más profundo, de algo que podría cambiar el rumbo de la noche. Enrique comenzó su brindis con la calidez y el protocolo esperados. Queridos Laura y Mateo, su voz, clara y resonante, llenó el salón. Es un honor inmenso estar hoy aquí, celebrando la unión de dos personas tan maravillosas. Habló de la alegría de ver a Mateo tan feliz, de cómo había crecido de un niño travieso a un hombre de bien. Elogió la belleza de Laura y su evidente amor por mi hijo. Sus palabras eran amables, llenas de buenos deseos, en apariencia, impecables. Laura sonreía ampliamente, asintiendo con la cabeza, su postura relajada, quizás pensando que su plan había funcionado a la perfección y que el padrino se limitaría a las formalidades. Yo, sin embargo, escuchaba con un oído más agudo, buscando cualquier inflexión, cualquier matiz que pudiera revelar su verdadera intención.
Sabía que Enrique era un maestro de las palabras, un hombre que podía construir un puente de oro para luego tender una trampa invisible. Cada frase suya parecía un camino de flores, pero sentía que bajo ellas se escondían raíces profundas, aún no reveladas. La aparente inocencia de sus primeras palabras solo servía para aumentar la intriga, para preparar el terreno para lo que estaba por venir. Luego, Enrique hizo una pausa. Su mirada se detuvo en Mateo, una expresión pensativa en su rostro. Mateo, continuó, su voz bajando un tono, volviéndose más íntima y reflexiva, ha llegado a ser el hombre que es hoy gracias a muchas cosas, su esfuerzo, su bondad innata y, sobre todo, los sólidos cimientos sobre los que se construyó su vida. Aquí es donde la sutileza comenzó. No hablaba de lujos ni de éxitos superficiales, sino de raíces, de la esencia. Nadie llega a ser grande sin un pilar fundamental, continuó, su voz grave. Sin esas manos silenciosas que construyen y sostienen, a menudo la orquesta había cesado su alegre melodía, dejando un silencio expectante que solo era interrumpido por el leve tintineo de copas y el murmullo contenido de los invitados. Mi corazón latía con una mezcla de aprensión y una extraña curiosidad, anhelando que este momento, el brindis del padrino, pasara sin más incidentes, pero al mismo tiempo presintiendo que algo significativo estaba a punto de ocurrir. Desde mi mesa, relegada casi a las cocinas, observaba a mi hijo, radiante y ajeno a la atmósfera que se cernía sobre nosotros, y a mi nuera, que mantenía una sonrisa perfecta, una máscara de porcelana inquebrantable. El padrino, un hombre de negocios de mediana edad, amigo íntimo de mi hijo desde la universidad, se puso de pie. Su figura, ligeramente corpulenta pero elegante en su smoking, proyectaba una sombra en la pista de baile. Tomó el micrófono, ajustándolo con una calma que me pareció casi sospechosa. Su mirada recorrió el salón, deteniéndose unos instantes en la mesa principal antes de barrer hacia las mesas traseras, y por un microsegundo sentí que nuestros ojos se cruzaban. Una punzada de inquietud me recorrió. ¿Era mi imaginación? ¿O había una intención detrás de esa pausa, de esa mirada fugaz? Me aferré al borde de la mesa, la curiosidad devorando mi deseo de invisibilidad. No podía evitar la sensación de que las palabras que estaban a punto de pronunciarse llevarían un peso inesperado y que, de algún modo, todos los presentes, incluidos los que estábamos en la mesa del exilio, estábamos a punto de ser testigos de algo más profundo que un simple deseo de felicidad para los recién casados. ¿Sería este el momento en que la verdad, tan cuidadosamente velada, comenzaría a abrirse paso a través del delicado tejido de la apariencia? No se pierdan cómo esta historia se desvela. Manténganse conectados para no perderse ningún detalle de este enredo familiar. El padrino carraspeó suavemente, su voz resonando por los altavoces, capturando la atención de todos. Comenzó con los clichés habituales, anécdotas entrañables de la infancia de mi hijo, chistes ligeros sobre sus desventuras amorosas previas, risas forzadas y algunas genuinas brotando entre los invitados. Mi nuera, sentada majestuosamente junto a mi hijo, reía con una gracia que parecía estudiada, su mano posada delicadamente sobre el brazo de mi hijo, un cuadro de felicidad conyugal. Pero yo, desde mi asiento estratégico en la periferia, notaba los pequeños matices, las ligeras inflexiones en la voz del padrino, los destellos en sus ojos que parecían ocultar algo más. Parecía estar construyendo una narrativa, colocando pieza a pieza, como un maestro de ajedrez planificando su jugada final. Recordé las conversaciones ocasionales que había tenido con él en el pasado. Un hombre perspicaz y observador, nunca uno de los que se dejaban llevar por las apariencias. Él siempre había tenido una forma particular de ver más allá de la superficie. Y ahora, mientras narraba una historia sobre cómo mi hijo siempre había valorado la honestidad y la lealtad por encima de todo, y cómo su familia había sido el pilar de esos valores, sentí un escalofrío. La palabra familia resonó con una resonancia peculiar. ¿Se refería a la familia de mi hijo, a sus padres, a la que lo había criado, o a la nueva familia que él estaba formando con mi nuera? Era una ambigüedad sutil, casi imperceptible, pero para mí
que conocía el trasfondo de las tensiones recientes, sonaba como una cuerda tensa, a punto de romperse. La sonrisa de mi nuera, aunque aún presente, parecía un poco más rígida, una fina grieta comenzando a formarse en su fachada de imperturbable alegría. La atmósfera se densificaba, el aire cargado con una tensión apenas detectable. El padrino, con una habilidad retórica asombrosa, continuó su discurso. De repente, su tono cambió, volviéndose más reflexivo. Empezó a hablar de la importancia de la inclusión, de cómo en una familia, cada miembro, sin importar su edad o su rol, merece su lugar y su reconocimiento. Porque, dijo, una familia fuerte no se construye solo con amor, sino también con respeto, con la capacidad de hacer sentir a todos que son parte esencial de la historia, de la celebración. Miró directamente hacia la mesa principal. Luego sus ojos se deslizaron sutilmente hacia el fondo del salón, como buscando una confirmación o tal vez una reacción. Sentí que se refería a mí, a mi situación, a mi mesa apartada. Mi corazón se encogió, pero también una punzada de esperanza, o quizás de temor, me recorrió. ¿Realmente iba a ir por ese camino? La sonrisa de mi nuera había desaparecido por completo, reemplazada por una expresión de creciente incomodidad. Su mano, que antes reposaba dulcemente sobre el brazo de mi hijo, ahora se había apretado ligeramente, un gesto casi imperceptible, pero cargado de nerviosismo. Mi hijo, en cambio, parecía ajeno, o quizás no entendía la sutileza de las palabras del padrino. Los murmullos en el salón disminuían a medida que la gente percibía el cambio de rumbo del discurso. Los invitados más cercanos a la mesa principal, que probablemente conocían la dinámica familiar o al menos la reputación de mi nuera, empezaban a intercambiar miradas. La narrativa de la boda perfecta comenzaba a resquebrajarse, revelando las verdades incómodas que se escondían debajo. Era como si un velo invisible se levantara lentamente, exponiendo las intrigas detrás de la fachada de opulencia y felicidad. El padrino hizo una pausa dramática, tomando un sorbo de agua, permitiendo que sus palabras calaran en el ambiente. Luego, con una calma calculada, continuó. Y la verdad es que, a veces, en el afán de construir un futuro brillante, de crear una imagen, olvidamos que la belleza real reside en la autenticidad, en la sinceridad de nuestros afectos y en cómo tratamos a quienes siempre han estado ahí, en las buenas y en las malas. Su voz, que antes era jovial, ahora adquiría un matiz de seriedad que cortaba el aire. Giró su cuerpo ligeramente, dirigiendo su mirada, aunque todavía general, hacia la parte trasera del salón, hacia donde estábamos las ovejas negras de la familia y los amigos menos importantes, o al menos así nos sentíamos. Es fácil organizar una celebración ostentosa, prosiguió, pero lo verdaderamente difícil, lo que marca la diferencia, es asegurarse de que nadie, absolutamente nadie, se sienta excluido o menospreciado en un día tan importante. Porque una boda, al final del día, es una unión de familias, no solo de dos personas. Las implicaciones de sus palabras eran ahora innegables, casi dolorosamente claras. La tensión en la mesa principal era palpable. La cara de mi nuera había palidecido, sus ojos fijos en el padrino con una mezcla de sorpresa y furia contenida. Mi hijo, finalmente, pareció captar la indirecta. Su sonrisa se borró, reemplazada por una expresión de confusión y luego de una creciente incomodidad. Miró a su esposa, luego de reojo a su padrino, como buscando una explicación. Los murmullos de los invitados se intensificaron. Ya no eran solo miradas, sino susurros audibles que se extendían por el salón. Era el momento de la verdad, el instante en que el conflicto genuino emergía sin disfraces, dejando al descubierto la compleja red de relaciones humanas que se ocultaban bajo el barniz de la ceremonia. La vergüenza comenzaba a hacerse tangible, un manto pesado que descendía sobre el lugar. Y entonces el padrino pronunció las palabras que perforaron el silencio y destrozaron la ilusión. No fue un ataque directo, no fue un reproche vulgar, sino una observación mordaz y elegantemente formulada que resonó con la verdad. De hecho, dijo, su voz ahora cargada de una resonancia inquebrantable. Recuerdo una conversación reciente con Nombre del Hijo,
donde él me expresaba su profunda preocupación por cómo se sentiría su madre en este día tan especial. Me decía lo mucho que significaba para él que su madre se sintiera valorada y amada, que estuviera en un lugar de honor, reflejando todo el amor y los sacrificios que ella hizo por él. Y yo le aseguré que, sin duda, su nueva esposa entendería la importancia de ese gesto. Al fin y al cabo, ¿qué hay más importante que honrar a quienes nos dieron la vida, a quienes nos forjaron? Las palabras cayeron como yunques. La alusión a la conversación era una estocada, no solo a mi nuera, sino también, en cierta medida, a mi hijo, por no haber logrado defender mi posición. Pero la carga principal recaía sobre ella, cuya decisión de apartarme era ahora expuesta a la luz cruda de la asamblea. La expresión en el rostro de mi nuera era indescriptible, una mezcla de ira, humillación y una vergüenza tan profunda que parecía querer hundirse bajo la mesa. Mi hijo, finalmente comprendiendo la magnitud de la situación, desvió la mirada, incapaz de mirarla a ella o a mí. Un silencio sepulcral cayó sobre el salón, un silencio tan denso que se podía cortar con un cuchillo, solo roto por el suave crepitar de las velas. Los ojos de todos los presentes, sin excepción, se posaron en la mesa principal, y luego, lenta pero inexorablemente, giraron hacia mí, sentada en mi mesa remota, observando el drama que se desplegaba. Era la resolución honesta, despojada de cualquier adorno de Hollywood, la dura realidad de una verdad incómoda revelada en el momento menos oportuno. La máscara de perfección se había roto en 1000 pedazos. Si esta historia les está conmocionando tanto como a mí, no olviden dejar su me gusta y compartirlo con alguien que necesite una dosis de realidad. La humillación de mi nuera era palpable, visible en cada fibra de su ser. Sus mejillas se habían teñido de un rojo intenso, y sus ojos, antes tan fríos y calculadores, ahora brillaban con lágrimas de furia y vergüenza. Se levantó bruscamente de su silla, un movimiento que rompió el tenso silencio del salón, atrayendo aún más miradas. Murmuró algo inaudible a mi hijo, quien aún parecía en estado de shock, paralizado por la revelación pública. Luego, con un gesto de desdén que no pasó desapercibido para nadie, se dio la vuelta y salió precipitadamente del salón, sus tacones resonando contra el mármol, dejando un rastro de consternación y chismorreo a su paso. Mi hijo la siguió con la mirada, su rostro una mezcla de confusión, incredulidad y una incipiente ira. Se quedó allí por un momento, inmóvil, antes de levantarse también, y con una disculpa implícita en su postura encorvada, se dirigió hacia la salida en busca de su nueva esposa. El padrino, sin inmutarse, dejó el micrófono sobre el podio, su semblante grave, pero con un aire de quietud. No había triunfalismo en sus ojos, solo una profunda seriedad, la de alguien que ha cumplido con un deber, aunque doloroso. El salón estalló en un murmullo de voces. Los invitados, liberados de la mordaza del silencio, comenzaron a hablar, a especular, a intercambiar miradas que decían más que 1000 palabras. La boda, que había comenzado con tanta pompa y esplendor, se había transformado en un circo de rumores y un despliegue de vergüenza. Y yo, la supuesta invitada de honor, relegada a la última mesa, observaba todo con una mezcla de emociones contradictorias. Una parte de mí sentía una extraña vindicación, un alivio de que la verdad saliera a la luz, pero otra parte se sentía profundamente triste, al ver cómo este día tan importante para mi hijo se había desmoronado de una forma tan pública y dolorosa. El resto de la noche se disolvió en una neblina de incomodidad. La música, que había vuelto a sonar, lo hacía con una especie de melancolía forzada, como si incluso las notas supieran que la alegría genuina había huido del salón. Mi hijo y mi nuera no regresaron al banquete. Los camareros seguían sirviendo los platos, pero el apetito de los invitados parecía haberse esfumado, reemplazado por la necesidad de comentar el incidente, de analizar cada palabra, cada gesto. Mi mesa, antes un símbolo de mi aislamiento, se convirtió en un imán de miradas curiosas y de algunas expresiones de simpatía silenciosa. Algunas de las tías, las más valientes y con menos miedo a los protocolos, se acercaron a ofrecerme palabras de consuelo,
susurros de «lo siento» o «sabíamos que algo andaba mal». Yo les agradecía con una sonrisa débil, pero mi mente estaba lejos, procesando la avalancha de eventos. No había alegría en mi vindicación, solo un cansancio profundo. Ver a mi hijo salir corriendo detrás de su esposa, con esa expresión de desconcierto y desolación en su rostro, me dolía más que cualquier asiento en la última mesa. Mi deseo era que él fuera feliz, no que su día más esperado terminara en un despliegue de vergüenza pública. La honestidad del padrino había sido un arma de doble filo, liberadora para mí, pero devastadora para la imagen de la pareja y para el inicio de su matrimonio. Esta no era la resolución de cuento de hadas que todos esperaban, sino la cruda realidad de las relaciones humanas, donde las verdades ocultas siempre encuentran la forma de salir a la luz, a menudo en los momentos más inoportunos y de la forma más dolorosa. La boda de protocolo se había convertido en un campo de batalla emocional, dejando heridas que tardarían mucho en cicatrizar. Los días que siguieron a la boda fueron extrañamente silenciosos. No hubo llamadas de mi hijo ni de mi nuera. La resaca emocional de la celebración se cernía sobre la familia como una densa niebla. Los pocos contactos que tuve fueron con mis hermanas o con algunos amigos cercanos, que me preguntaban con cautela sobre el incidente. Les respondía con evasivas, sintiendo que no era mi lugar esparcir más leña al fuego. Dentro de mí, una batalla se libraba. Por un lado, sentía un profundo alivio. La verdad había salido a la luz, y la humillación que sentí al ser relegada había sido validada públicamente. Ya no era una queja silenciosa, sino un hecho innegable para todos. Pero por otro lado, el dolor por mi hijo era inmenso. Lo imaginaba lidiando con su nueva esposa, con la vergüenza, con las repercusiones de lo ocurrido. Él había querido una boda perfecta, y lo que obtuvo fue un desastre orquestado por las decisiones egoístas de su pareja. ¿Cómo se reconstruye la confianza después de una exposición tan pública? ¿Cómo se repara la grieta que se había abierto en los cimientos de su matrimonio antes incluso de que éste realmente comenzara? Mi relación con mi nuera, que ya era tensa, parecía haber llegado a un punto de no retorno. La revelación del padrino no solo la había expuesto, sino que había confirmado mis peores sospechas sobre su carácter y sus intenciones. Sabía que, para que hubiera alguna esperanza de futuro, ella tendría que reconocer su error, algo que, conociendo su orgullo, me parecía casi imposible. La reflexión valiosa aquí era clara. La verdad, por muy incómoda que sea, siempre encuentra su camino, y las máscaras, por muy bien puestas que estén, terminan por caer, dejando al descubierto la fragilidad de las apariencias y la complejidad de la condición humana. La reflexión final sobre todo lo ocurrido fue amarga pero necesaria. La boda no había sido el inicio feliz de una nueva etapa, sino el punto de inflexión que desnudó las dinámicas ocultas y las verdades incómodas. Aprendí que la verdadera medida de una persona no está en la grandiosidad de sus gestos públicos, sino en la sinceridad y el respeto que demuestra en sus acciones cotidianas, especialmente hacia aquellos que, como yo, forman parte esencial de la vida de su pareja. Esta experiencia me enseñó una lección dolorosa sobre la necesidad de establecer límites y de no permitir que mi amor por mi hijo me cegara ante la falta de respeto de otros. Mi nuera había intentado borrarme de una parte importante de la vida de mi hijo, de su gran día, pero irónicamente, su intento de ocultarme solo sirvió para que su propia falta de ética quedara expuesta. El brindis del padrino fue un espejo implacable que reflejó las verdaderas intenciones detrás de la fachada de una boda de protocolo. No busqué venganza, pero la justicia, en su forma más cruda y honesta, se sirvió sola. La verdadera riqueza de una familia no reside en el oro o en el glamour, sino en la integridad, el amor incondicional y el respeto mutuo. Y sin esos pilares, cualquier estructura, por muy hermosa que parezca, está destinada a desmoronarse. Esta historia, llena de intriga y verdades difíciles, es un recordatorio de que siempre debemos valorar la autenticidad por encima de la apariencia.
Si te ha conmovido esta historia y te ha hecho reflexionar sobre la importancia del respeto en las relaciones familiares, te invito a suscribirte al canal para más historias que te harán ver la vida desde otra perspectiva y a dejar tus comentarios. ¿Qué hubieras hecho tú en mi lugar?